En el valle de Perené, Chanchamayo, en la selva de Junín, había una iglesia que estaba abandonada. Cercana al río había sido construida y la parte posterior ya estaba amenazada porque este río se desbordaba y llegaba e inundaba la zona. Es más, ante tanto desolación, los animales ingresaban acá a hacer su guarida, lamentablemente. Nos habíamos enterado y teníamos la misión de ir y no solamente levantar la iglesia, sino convocar a los miembros que antes reunían ahí para que vean que la iglesia una vez más se ha abierto y vengan a adorar a nuestro Dios. Esa era la gran misión y nosotros, misioneros laicos, con mucha alegría nos derrumbamos por 15 días con nuestros hijitos aún pequeños y dejando todas las cosas en las manos del Señor, porque realmente, hermanos, esos 15 días que nosotros invertimos en la causa del Señor, nadie nos iba a pagar nuestros días de trabajo. A nosotros no nos importó, nos fuimos nada más. Llegamos, cuando yo vi por primera vez el lugar, realmente me quedé impactada. Y en mi pensamiento humano decía, ¿cómo vamos a cumplir esta misión? Mi madre siempre dice, el ojo es Aragán. Pero me olvidaba de un Dios poderoso. Fue el Espíritu Santo quien nos organizó de una manera tan estupenda. Es cierto cuando la palabra de Dios dice que debemos estar preparados para toda buena obra. Todos teníamos la capacidad de poner nuestros talentos. Las mujeres no solo nos dedicábamos a la cocina, no. Aparte de eso, salíamos en el día a predicar casa por casa, invitarles que vengan, porque hacíamos charlas en donde enseñábamos a las personas cómo cocinar sano. Era una estrategia tan maravillosa. En la noche, la predicación, todos los días en la Plaza de Armas, teníamos y tenemos nuestros equipos de sonido para dar el mensaje a todas. Las personas recibían con tanto amor la palabra de Dios y también las personas que antes reunían en el templo comenzaban a venir a escuchar que el templo otra vez estaba en construcción, en remodelación. Todos unánimes, todos juntos, trabajando para la obra del Señor. El Señor era el que proveía todo. Y veíamos cómo poco a poco los muros se levantaron. Y aprovechando esta oportunidad, quiero agradecer a todas las personas que de diferentes departamentos de Lima, de otros lugares, se hicieron presentes. No estaban ahí con su fuerza, pero sí con su fuerza económica ayudaron para que esta obra se levante. Que Dios los bendiga en donde está. La obra en esta iglesia continúa. Es una iglesia hermosa, floreciente, con muchos hermanos, pero la historia que hemos narrado nos da tanta alegría para que tú puedas ver cómo el Señor levanta a su pueblo. Y la mejor manera como el Señor puede obrar en tu vida es a través del trabajo, de la predicación. Es el gozo más grande, es una demostración más efectiva de que el Espíritu Santo está obrando en tu persona cuando tú te levantes y quieras poder rescatar almas y traer, ofrendar al Señor no solo tu talento, sino también lo que tú puedas dar con la economía, que es muy importante, queridos, para que la obra se levante. Tenemos que tener también cierta capacidad adquisitiva monetaria para decir, aquí está, Señor, lo mío, toma para tu obra y que se levante esto. Hermoso, hermoso. Que Dios te bendiga. Vamos a entrar a esta lección con esa emoción tan grande. Vamos a estudiar, queridos hermanos, la lección 3, sábado 20 de enero del año 2024. Acciones por el Espíritu Santo. No te pierdas, va a ser una lección tan hermosa, tan efectiva. Oramos. Gracias, Padre mío. Bendice la lección que vamos a estudiar y bendice grandemente al Maestro que has escogido, Señor. Dale fuerza, talento y salud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te has puesto a pensar por qué Jesús no escogió a hombres electos para la obra de evangelización del mundo? El Señor no los buscó en las escuelas de los rabinos, tampoco lo hizo en el Sanedrín. El Señor no buscó a sus siervos en el mundo griego, que en aquel momento era el centro de la filosofía. Tampoco lo buscó en Roma, que era el imperio dominante. El Señor buscó a sus siervos en las playas del mar.
Allí fue a buscarlos el Señor, en el mar de Galilea. Allí seleccionó a hombres humildes, con corazón dispuesto, que estuvieran listos para humillarse y para que el Señor lo fuera todo para ellos. Estos hombres debían ser obrados por el Espíritu Santo, sin que nada impidiera que adorasen a Dios y cumplieran en obediencia a la misión del Señor. Y en el Pentecostés fueron llenos del poder de Dios. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando hablamos de lenguas, no estamos hablando de cosas extrañas, no estamos hablando de sonidos raros, estamos hablando de idiomas que ya existían, pero que los discípulos no lo comprendían, no lo sabían, no lo entendían. Acuérdate cuál era la condición de los apóstoles. Estamos totalmente seguros que si en esta época tú hubieras entregado esos currículum a una persona sabia del mundo, definitivamente eran rechazados. Pero el Señor Jesucristo vio muchas actitudes, el corazón vio de estos hombres para poderlos elegir como apóstoles. Entonces, en el Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Fue tan hermoso lo que sucedió aquel día, 9 de la mañana, cuando el Espíritu Santo vino y los cubrió con su poder. El tema se titula Acciones del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta lección. Mis hermanos y amigos, grato momento es estar nuevamente con vosotros. Y como siempre ya estamos aquí listos y dispuestos para el desarrollo de una nueva lección de la escuela sabática. Agradeciendo siempre a Dios por la salud, por la vida, por el trabajo, por los alimentos, por la familia. Y rogando también por toda la iglesia. Rogando que el Señor nos ilumine para entender estos preciosos mensajes. El tema tiene dos hermosos subtemas que vamos a desarrollar. El primero se titula Derramamiento del Espíritu Santo y el segundo dice Sermón de Pedro en el Pentecostés. Así que siéntate cómodo, toma lápiz y papel porque vas a apuntar las mejores ideas para que tú puedas desarrollar también la lección en tu iglesia. Vamos a comenzar con el primer subtema que dice Derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál era la condición espiritual de los creyentes antes que se derramara el Espíritu Santo? De manera similar, ¿qué debe suceder antes del derramamiento de la lluvia tardía? Vamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículos 14 y 15 y también capítulo 2, versículo 1. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y Zacarías capítulo 10, versículo 1 dice, Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo, a cada uno, dice la palabra del Señor. A ver, hablamos de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? La lección anterior habíamos estudiado que los discípulos regresaron desde el monte de los Olivos hasta Jerusalén. Hasta ahí llegamos a la lección anterior. ¿Quiénes eran todos? El verso dice todos. Si leemos el verso anterior, incluso nos va a mencionar hasta el lugar de reunión. ¿Hacia dónde llegaron después de despedir a Jesús? Ellos llegaron y subieron al aposento alto. ¿Quiénes vivían allí? Allí estaban los discípulos, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote,
y Judas, el hermano de Jacobo. O sea, estaban los 11 discípulos. ¿Cuántos miembros tenía la iglesia? La iglesia tenía como 120 almas. ¿Quiénes más estaban allí? Estaban las mujeres. También estaba María, la madre de Jesús. Algo interesante que podemos observar en los versos es que en el judaísmo se dejaba de lado a la mujer. Pero si tú te das cuenta y observas bien los versos, en el cristianismo todo es unión. Es por eso que Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estaban allí, varones y mujeres. ¿Y por qué perseveraba la iglesia? ¿Sabes por qué perseveraba? Por el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. ¿Y de qué manera perseveraba la iglesia? Humillando sus corazones, con verdadero arrepentimiento, confesando su incredulidad, en oración ferviente, pidiendo capacidad para predicar a los hombres y también pidiendo buen trato para pronunciar palabras que pudieran guiar a los pecadores al Señor Jesucristo. En aquel momento no había tiempo para discusiones mundanas, ni egoísmo, ni orgullo, sino que pusieron aparte toda diferencia que existiera entre ellos. Acuérdate que antes del Pentecostés todos querían ser superiores unos a otros, pero aquí ya se ve la unidad de la iglesia. Todos se unieron en estrecho compañerismo cristiano y se acercaron más y más al Señor Jesucristo. ¿Sabes, mi querido hermano, qué cosa era lo que deseaban estas almas? Ellos sintieron una gran necesidad espiritual y clamaban a Cristo por la santa unción que los haría aptos para la obra de salvar almas. Ellos clamaban por la promesa del Espíritu Santo. ¿A quién había dejado Jesús la llave del reino? A la iglesia, a través de la persona de Pedro. ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo dice Mateo capítulo 10, versículo 19, que lo vamos a leer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mira, las llaves significan autoridad para abrir puertas, ¿no es cierto? Entonces, las llaves del reino es la verdad, es el evangelio. Es decir, cuando la iglesia predica el evangelio, abre el reino de los cielos al mundo. ¿Quién tenía esas llaves anteriormente? Esta autoridad, esa responsabilidad la tenía el pueblo judío. Así lo dice Lucas capítulo 11, versículo 52. Solo que ellos no abrieron las puertas, sino que en lugar de abrirlas, las mantuvieron cerradas. Entonces, muerto el Señor Jesucristo, y con el nuevo pacto, la autoridad del evangelio corresponde a la iglesia. Es por eso que Pedro da inicio a la apertura de la predicación del evangelio en todo el mundo, para llevar a las almas al camino correcto. El verso dice lo siguiente: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, dice el versículo. Así lo dice Hechos capítulo 1, versículo 15. Era la apertura de la evangelización por parte de la iglesia del Señor. Era Pedro predicando a la iglesia, que eran como 120 miembros. Ellos estaban reunidos. Ellos esperaban la venida del Espíritu Santo, pero estaban reunidos como iglesia. Es por eso que el verso de Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, en Israel se celebraban 7 fiestas, ¿cierto? 4 en primavera y 3 en otoño. Las primeras 4 fiestas tipificaban la primera venida del Señor Jesucristo, y las 3 restantes tipificaban la segunda venida. Las fiestas de primavera se celebraban entre los meses de marzo y abril de nuestro calendario actual.
o en el mes de Nisán o Abib del calendario hebreo. Y comenzaba con la Pascua, mis queridos hermanos, en la cual se sacrificaba el cordero que tuvo su cumplimiento en la muerte de Cristo. Luego se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba desde el día 15 al día 21. Es decir, era de 7 días. ¿Y qué simbolizaba esta fiesta? Esta fiesta simbolizaba el ministerio perfecto de Cristo en la tierra. Usted sabe que la levadura significa hipocresía, ¿no es cierto? Entonces, la fiesta de los panes sin levadura simbolizaban la obra perfecta del Señor Jesucristo. Después se celebraba la fiesta de las primicias, que comenzaba el primer día de la semana y representaba la resurrección de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo escribió Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo del 20 al 23, que te invito a leer. ¿Qué día fue cuando resucitó Jesús? Jesús resucitó el domingo, ¿cierto? Y esta fiesta era el inicio del tiempo de las cosechas. Así lo registra Levítico capítulo 23, versículo 11. Y 50 días después se celebraba la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las cosechas, que significa la venida del Espíritu Santo, como lo escribe Juan capítulo 7, versículo 39. ¿Y sabes qué más ocurrió en el día de Pentecostés? Fue el día de inicio del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. ¿Y qué significa Pentecostés entonces? Pentecostés proviene de la palabra griega penta, que significa quincuagésimo o 50. Si tú revisas Levítico capítulo 22, versículo 15 y 16, ahí lo vas a encontrar de una manera detallada. Entonces, en esta fiesta, el antiguo Israel recibió la ley en el Sinaí. La unidad estaba presente en la iglesia. Y el verso nos muestra el día esperado por la iglesia. Todo ya estaba listo. Eran como las 9 de la mañana o la hora tercera aquí en la tierra. Y esa hora se realizaba el sacrificio matutino. También se realizaba la ordenación de sacerdotes. Entonces, en el Pentecostés, a esa hora en el cielo, Jesús iniciaba su obra intercesora como sacerdote en el santuario celestial. Acuérdate que Jesús murió el viernes, ¿no es cierto? Y resucitó el domingo porque el sábado reposó. Por tanto, el Pentecostés representa el inicio del sacerdocio de Jesús en el cielo, a las 9 de la mañana, que cayó precisamente en un día domingo. ¿Y qué sucedía a esa hora en la tierra? A esa hora el Espíritu Santo tomaba el control de la iglesia. El poder del Espíritu de Dios cubrió a la iglesia. Este evento también se le conoce como la lluvia temprana, ¿no es cierto? Todos sabemos que para que la semilla germine y crezca tiene que haber lluvia. Y esa es la primera lluvia. Eso lo conocían muy bien los judíos. Sin embargo, para que la cosecha llegara tenía que haber otra lluvia. Y todos los hebreos conocían muy bien estos eventos. Entonces, la ilustración pasa por la lluvia temprana y la lluvia tardía. Si a la iglesia primitiva le llegó la lluvia temprana, ¿qué es lo que debe suceder hoy? ¿Qué dice Zacarías, capítulo 10, versículo 1? El profeta nos lo va a contar. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, entonces hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. En el Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, que también se le conoce como lluvia temprana, como ya te lo dije. En la lluvia temprana el Espíritu Santo prepara a la gente para la cosecha final, cuando venga Jesús. Y esto fue el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que lo explica en el capítulo 2, versículos del 28 al 32. Ahora, no solamente la lluvia temprana es para la iglesia. No, eso no es así, sino que también tiene que ver de manera personal, de manera individual. ¿Cuándo recibimos la lluvia temprana? Primero, cuando nos arrepentimos y bautizamos.
Allí recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. Segundo, cuando nacemos de nuevo. Es decir, es buscar ser bautizados por el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Es pedir al Espíritu Santo que tome el control total de nuestra vida. Tercero, cuando pedimos a Dios nos dé el Espíritu Santo. Es que para que el Espíritu Santo more en nosotros, tenemos que pedir a Dios nos conceda su Santo Espíritu. Ese pedido tiene que ser todos los días, tal cual lo dice Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 13. Entonces, mira, nosotros no podemos pedir la lluvia tardía si primero no pedimos la lluvia temprana. Y también es a nivel de iglesia. Antes que se derrame la lluvia tardía, tenemos que pedir la lluvia temprana. La lluvia tardía es aquella lluvia que antecedía a la cosecha. Y espiritualmente hablando, en la lluvia tardía tiene que alcanzarse la unión de la iglesia. Ahora, para que llegue la lluvia tardía, hay que pedirla. Pero tenemos que hacer lo mismo que hizo la iglesia primitiva. Tenemos que humillarnos con verdadero arrepentimiento. Tenemos que confesar nuestras debilidades y en oración ferviente pedir capacidad para predicar el evangelio. Tenemos que pedir el don de convencimiento para llevar almas a los pies de Jesús. Tenemos que terminar con las discusiones mundanas, con el egoísmo, con el orgullo. Tenemos que dejar de lado nuestras diferencias, mis queridos hermanos, y ponernos a trabajar sabiendo que el tiempo de gracia se agota. Debemos entrar en profundo escudriñamiento del corazón para estar a cuentas con Dios. Solamente de esa manera llegará la lluvia tardía. Y aquí es de preguntarnos, ¿estamos pidiendo la lluvia tardía? Muchas veces trabajamos en lo importante antes que lo urgente. Hablamos de Dios muchas veces, pero sin hablar con el Señor. Estamos predicando de salvación. Pero cuidado, mis queridos hermanos, porque podemos terminar perdidos. Y eso significa que mientras Cristo está tocando la puerta de nuestro corazón, nosotros no le hacemos caso. Lo estamos haciendo esperar. Estamos dejando al Señor en la puerta cuando Él toca. Entonces, tenemos que reflexionar en estos temas. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Cuál era la condición espiritual de los creyentes antes que se derramara el Espíritu Santo? Todos perseveraban unánimes en oración y ruego, pidiendo el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. De manera similar, ¿qué debe suceder antes del derramamiento de la lluvia tardía? Que la iglesia alcanzará la unidad y será perseverante en oración y ruego, pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo Derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué experimentaron las 120 personas que estaban juntas en el aposento alto? Vamos a seguir estudiando Hechos, capítulo 2, versículos de 2 al 3. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Los versos nos presentan el poder del Espíritu Santo, o el poder de la tercera persona de la deidad, que es Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo se representa por distintos símbolos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Se representa como paloma. Ahí se manifestó luego que Jesús fue bautizado y se abrieron los cielos. Allí se vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Qué más? Se simboliza como viento. Es la enseñanza de Jesús a Nicodemo cuando le dijo: todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento, que sopla de donde quiere, dice Juan capítulo 3, versículo 8. También se simboliza como agua, tal cual lo escribe Isaías capítulo 44, versículo 3. Aceite es un símbolo también del Espíritu Santo. Todo ungimiento se hacía con aceite. Se representa como sello. Todo creyente es sellado para la redención. Se representa como fuego. Es lo que le sucedió a los discípulos en el Pentecostés. Es por eso que Hechos capítulo 2, versículo 2 dice:
y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y cuál es la identidad del Espíritu de Dios? El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Hace las veces de Cristo. Es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo, mi querido amigo, posee inteligencia, voluntad, razón y comunica ideas. Es el consolador o la promesa que Cristo hizo antes y después de ascender al cielo. Así lo registra Juan capítulo 14, versículos del 15 al 21, que te invito a leer. Es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. El Espíritu Santo, mi hermano, ama, entiende, se enoja, se disgusta, enseña. Es Dios que vive en cada uno de sus hijos, como lo escribe Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. El Espíritu Santo tiene soberanía absoluta, es decir, tiene autoridad, tiene poder, tiene dominio. Por ejemplo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué más? Le fue prohibido por el Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 7. Y refiriéndose a la repartición de dones a los creyentes, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, cómo trabaja el Espíritu Santo? Entonces, es el cumplimiento del Espíritu Santo enviado para guiar, enviado para conducir a la iglesia en la evangelización del mundo. Y se manifestó a partir del Pentecostés y se manifestará hasta el último momento de nuestra historia terrenal. Solo que antes que venga Jesús, se cerrará la gracia y el Espíritu de Dios dejará de trabajar en los corazones de la gente. ¿Qué más hace el Espíritu Santo por nuestra salvación? Vino para estar con nosotros para siempre. Vino para enseñar todas las cosas y recordar las palabras de Jesús. Vino para dar testimonio de Cristo. Vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como escribe Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Vino, mi querido hermano, para guiar en toda la verdad. El Espíritu Santo vino a hablar todo lo que oyere y revelar las cosas que habrían de venir. El Espíritu Santo escoge. El Espíritu Santo envía a predicar, da poder, define asuntos. El Espíritu Santo prohíbe, acompaña, concede dones, entre otros. Y allí te dejo los versos para que tú los puedas revisar luego. Ahora, ¿qué sucedió en el Pentecostés? Fíjate, el Pentecostés era un evento esperado, era de un gran crecimiento espiritual, en la cual se debería estar continuamente en el templo, en arrepentimiento sincero. Los discípulos estuvieron reunidos para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús, como ya lo dijimos en la pregunta anterior. Todos oraban con intenso fervor, pidiendo capacidad para predicar a la humanidad y en su trato diario para hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, dejando de lado toda diferencia y toda supremacía. ¿Qué dice el verso? Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. A través del arrepentimiento y oración, los discípulos comenzaron a hacer su trabajo. Ellos alcanzaron la unanimidad entre ellos. La escena era intensa. Primero hubo un ruido repentino proveniente del cielo, como el rugido de una tormenta violenta que llenó todo el lugar. Y luego aparecieron algo similar a llamas de fuego y se posó sobre los que estaban allí. Ojo, mi querido hermano, que el versículo dice que se aparecieron algo como de fuego. O sea, no dice que fue fuego, sino que dice como de fuego. Ten cuidado aquí. Eso fue lo que sucedió en el Pentecostés. Y se posó sobre los que estaban allí. ¿Quién era entonces? Era el Espíritu Santo,
que había llegado a capacitar y a utilizar a los apóstoles en la obra de evangelización al mundo. Y ese don que habían recibido era la capacidad de poder expresarse en otros idiomas. O sea, no es que hablaron idiomas nuevos tampoco. Los idiomas ya existían, solo que ellos ahora podían hablar en idiomas que anteriormente no hablaban. Y porque tenían que ir a naciones diferentes, donde se hablaban idiomas distintos. Es decir, los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar en su obra. Pero ¿qué significa en realidad que el Espíritu descendió del cielo? ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo? La obra principal es convencer de pecado, ¿cierto? Entonces, el verso dice que el Espíritu descendió del cielo. Significa que convenció de pecado. Es decir, aquellas personas que escucharon el mensaje fueron convencidas de pecado y quitó la venda que tuvieron. El Espíritu Santo trabaja de esa manera. Nos quita la venda que tenemos y nos muestra la realidad de pecado en la cual nos encontramos. Y para lograrlo, el Espíritu Santo nos guía con la verdad absoluta del Evangelio. Todo esto sucedió en el aposento alto. Entonces, fíjate, así como el pesebre de Belén fue la cuna de Jesús, el aposento alto fue la cuna del Espíritu Santo, en donde descendió, y la iglesia primitiva experimentó la plenitud del Espíritu de Dios. Ahora, Dios también quiere darnos esta bendición, pero tenemos que hacer algo interesante aquí. El Señor nos dará la plenitud del Espíritu Santo siempre y cuando tengamos real interés en esto. Caso contrario, no alcanzaremos este precioso don. ¿Sabe, mi querido amigo, que el cielo está lleno de tesoros, está lleno de gracia? Lo único que tenemos que hacer es reclamar lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido, ¿no es cierto? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué experimentaron las 120 personas que estaban juntas en el aposento alto? Experimentaron la venida y plenitud del Espíritu Santo. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Atraídos por la emoción, la gente se sorprendió con algo maravilloso. ¿Qué fue? Vamos a estudiar Hechos, capítulo 2, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Nos encontramos frente a un nuevo evento muy hermoso, el estruendo. Este estruendo era real, aunque no se podía tocar, pero se pudo escuchar, vino del cielo. No es que era un fenómeno natural, no. Era un milagro del cielo. Ahora, lenguas repartidas como de fuego fue algo visible que vino con gran poder. ¿Qué causó en la gente la venida del Espíritu Santo? Muchos estaban impresionados por la manera de hablar de los discípulos y al ver tremendo acontecimiento, la gente llega desde todas partes para escuchar a los discípulos que hablaban de Jesús. La multitud era tal que llenó el templo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los líderes religiosos y gobernantes de Israel? Ya te imaginas cómo fue, ¿no es cierto? Ellos estaban muy molestos, como siempre, con sus hipocresías, con el corazón lleno de maldad, de envidia, de odio contra el Señor Jesucristo. Ellos estaban con las manos manchadas de sangre por haber sacrificado al inocente Jesús. Aunque pensaban que después de la muerte del Señor, los apóstoles se sumirían en una tremenda depresión y cobardía. Sin embargo, fue lo contrario. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban predicando con todo poder la divinidad de Cristo. Los líderes vieron a los apóstoles hablando con toda autoridad de aquel a quien ellos habían recientemente humillado, escarnecido, herido con sus manos crueles y crucificado. Entonces, fíjate, al terminar el acto, cuando el Señor fue entronizado en el cielo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Ese derramamiento del Espíritu Santo era el mensaje del cielo que indicaba que Jesús había iniciado su ministerio celestial.
¿Quién lo dice esto? Lo dice nuestra hermana Elena G. de White en su libro Los Hechos de los Apóstoles. Esta era la prueba de haber recibido como sacerdote y rey toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, dice Hechos, capítulo 2, versículo 6. ¿Cuál fue esa multitud que se juntó para escuchar a los apóstoles? Acuérdate que era un día de fiesta, y mucha gente de distintos países habían venido a Jerusalén. Muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén y habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Muchos de ellos, al escuchar el bullicio, se acercaron al salón y se sorprendieron porque entendían lo que decían los seguidores de Jesús y se admiraban y se preguntaban, ¿pero no son galileos todos estos que están hablando? Nosotros entendemos en nuestro idioma qué es lo que dicen, se preguntaban admirados. En verdad que en Jerusalén había gente de varios países que hablaban idiomas distintos. El idioma en Jerusalén era el hebreo, ¿no es cierto? Pero ya imagínate a los apóstoles hablando griego, arameo, latín, que eran los idiomas de los tiempos de Jesús. En Jerusalén había gente de Partia, de Media y Elam. También había de Mesopotamia, de Judea, de la Capadocia, del Ponto, del Asia, de Frígida, de Frigia, de Pánfila y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Cirene, de Roma. Otros habían viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia, y todos se admiraban de los humildes galileos que hablaban distintos idiomas. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma, todavía decían. Ellos se asombraban de las maravillas de Dios. Decían, todos estamos asombrados y no salimos de nuestro asombro. Ellos no dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? Mi querido amigo, cuando el verso habla de lengua se refiere a idiomas, como ya te lo dije. No a cualquier rareza o sonido extraño que muchos llaman lenguas. Lo que los discípulos hablaban eran idiomas que ya existían. No es que hablaban nuevas lenguas. Ellos predicaban al mundo la palabra de Dios en su propio idioma. Es por eso que la gente se quedaba asombrada de escucharlos hablar. Entonces, lo importante no es tanto que los discípulos se pongan a hablar en lenguas extranjeras, sino que todos los extranjeros entendían la palabra de Dios en sus propios idiomas. ¿Te das cuenta? Hoy en día muchos dicen hablar en lenguas, pero en realidad nadie entiende lo que hablan. Hablar en lenguas no es hablar cualquier cosa, ni hacer cualquier ruido por ahí. Y el verso lo demuestra con mucha claridad. Hablar en lenguas, entonces, es un don que Dios dio para evangelizar al mundo. Incluso lo puede dar, pero es para que las personas que hablan otros idiomas entiendan. Te invito a leer los siguientes versos para que te des cuenta que las lenguas era la manifestación del poder de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? Atraídos por la emoción, la gente se sorprendió con algo maravilloso. ¿Qué fue? Fue el dominio de lenguas y el mensaje que escuchaban de los apóstoles en sus propios idiomas. Pregunta número 4. ¿Qué dijeron algunos otros en la multitud? Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué era lo que hacían los discípulos? Que hacían que la gente se asombrara de ellos. Era que hablaban en lengua, ¿no es cierto? O en diferentes idiomas. Ellos predicaban con poder y miles se convertían en un día. Sanaban a los enfermos. Ellos ya no tenían temor de nada porque predicaban a la gente de todo nivel. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fue, mis hermanos, algo extraordinario para toda la iglesia. Ahora, así como había gente que se asombraba, también había gente que se burlaba de ellos, que eran incrédulos. Pero
Es que eran envidiosos, eran de un corazón duro. ¿Cómo tildaban a los apóstoles? Vamos a leer el versículo, pero en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Así decían algunas personas. Mientras unos se asombraban, otros se burlaban. Es que en ese momento apareció Satanás y sus demonios para criticar, para burlarse. ¿Y sabes quiénes eran los que se burlaban y los tildaban de borrachos? Eran los líderes de Israel, eran los sacerdotes y gobernantes que escondían en la burla su cólera, su furia que tenían dentro. Ellos estaban de cólera y se enfurecieron grandemente al ver esta manifestación maravillosa. Pero en su cobardía no se atrevían a demostrar que estaban con gran ira. ¿Y por qué no lo hacían? Por temor a exponerse a la violencia del pueblo. Entonces prefirieron burlarse de los discípulos. Los sacerdotes sabían que los siervos de Dios no tomaban vino fermentado, sino que ellos de una manera sarcástica difamaban a los discípulos, llamándolos borrachos. Ellos trataban de explicar y distorsionar el milagro que Dios hacía con los discípulos. Es por eso que concluyeron que estaban borrachos. Los sacerdotes aún seguían con la ceguera que el diablo les había puesto. Ellos decían que habían bebido demasiado vino, que había sido preparado para la fiesta. Y claro, algunas personas fueron engañadas. Sin embargo, la gran mayoría sabían que lo dicho por los sacerdotes era una tremenda falsedad, porque veían in situ y de manera real y personal que muchos entendían las diferentes lenguas, y aquellas personas daban testimonios de los idiomas que hablaban los discípulos. Entonces, mira, los sacerdotes y otras personas no solamente se burlaban de los discípulos, sino que se burlaban del Espíritu Santo. Ellos no creas que peleaban contra el hombre, sino contra Dios mismo. Mis queridos hermanos, en estos tiempos muchas personas se burlan de lo que no entienden. Muchos se burlan de las cosas de Dios, muchos se burlan del Evangelio, pero no se dan cuenta que de quien en realidad se burlan es de Dios. Y eso es pecado, ¿cierto? No creas que se burlan de nosotros, no, se burlan de Dios, se burlan del Espíritu Santo. La palabra de Dios no sería predicada con poder humano, sino con poder divino. Ya lo decía el profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo 6. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Era con el poder del Espíritu Santo que los discípulos comenzaron a evangelizar el mundo. Acuérdate cómo era Pedro antes del Pentecostés. Era rudo, falto de palabra. Pero ¿cómo era después del Pentecostés? Era un hombre elocuente, transformado, que predicaba con mucha valentía. Y así también eran los demás discípulos, que para el mundo no eran aptos para la misión, pero para Dios fueron extraordinarios mensajeros, evangelizadores. También, mis hermanos, en estos tiempos hay extraordinarios mensajeros evangelizando al mundo. Pero si tú te das cuenta, para el mundo son insignificantes, pero para Dios son grandes siervos que llevan el mensaje de salvación. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué dijeron algunos otros en la multitud? Están borrachos, dijeron. Pregunta número 5. El subtítulo es el sermón de Pedro en Pentecostés. ¿Qué había dicho el profeta Joel muchos años antes? ¿De qué señales hablaba? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán.
y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la palabra del Señor. A ver, ¿qué respondió Pedro ante tan terrible mentira? Ante tan terrible acusación de los sacerdotes. Pedro ya era un hombre transformado. Pedro tenía poder intelectual, pero dado por el Espíritu Santo. Por tanto, si antes su reacción era con violencia, ahora la respuesta sería con mucha sabiduría. El discurso de Pedro no era emocional, que conmovía a la gente, como muchos lo hacen en estos días. No. El discurso de Pedro es del Espíritu Santo que lleva al arrepentimiento. Recuerda que en aquel tiempo Jerusalén estaba invadida por la filosofía griega y había muchos filósofos elocuentes, pero Pedro no tenía nada de esta filosofía humana, sino que tenía la sabiduría de Dios. Entonces, Pedro sustenta el motivo por la cual hablan en lenguas y responde a los sacerdotes de una manera extraordinaria, con muchos argumentos. Los sacerdotes los acusaban de estar borrachos, ¿no es cierto? ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículos 14 y 15? Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día. Primero se pusieron de pie los 11 discípulos, y predicó Pedro al público en representación de la iglesia. Observa que la enseñanza de Pedro no era como la enseñanza de los rabinos, sino que era como la enseñanza de Cristo. Otro punto a resaltar es el hecho que la prédica no fue preparada, sino que fue espontánea. Es decir, no es que Pedro se levantó muy de madrugada, muy temprano y preparó su discurso, preparó su sermón, no. Ni siquiera pensó que iba a predicar en esos momentos. Y tampoco sabía que iba a predicar a miles y que miles vendrían a Jesús como resultado de su prédica. Esa prédica fue preparada por la vida anterior de Pedro con Dios y su relación con Jesús. Esa prédica fluía espontáneamente de esa vida y de una mente que pensaba y creía profundamente. ¿Te das cuenta? Es que quien hablaba a través de Pedro era el Espíritu Santo. Luego de llamar la atención al pueblo, Pedro desbarata la difamación de los sacerdotes con extraordinarios argumentos. Pedro dice que aún es muy temprano para que tomaran vino, porque recién era la hora tercera, ¿no es cierto? Así dicen los versos. Y todos sabían que a la hora tercera o a las 9 de la mañana de nuestro reloj actual se realizaba el culto matutino. Es decir, estaban en sus deberes con Dios. Por tanto, no podían estar borrachos. Esa es la lógica, ese es el argumento de Pedro. Pero además de refutar la difamación, Pedro va a predicar lo que realmente estaba sucediendo. Él lo va a explicar de una manera magistral. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, dice Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. El Señor promete derramar su espíritu con gran abundancia, sin limitaciones, ni género. Por eso dice hijos e hijas, sin edades. Por eso dice ancianos y jóvenes, o clase social. Por eso dice siervos y siervas. Y eso, mi querido amigo, ha sucedido durante toda la historia de la iglesia de Cristo, donde se levantaron hermanos con distintos dones proféticos. Acuérdate nomás de nuestra hermana Elena G. de White, ¿no es cierto? Extraordinario don profético, sus visiones proféticas. Ahora, Pedro explica de una manera extraordinaria
y académica los eventos que para ellos eran raros en Pentecostés. A los sacerdotes les parecía raro porque estaban hablando en lenguas. Y Pedro dice, no, espérate un ratito. Ellos no están borrachos, sino que están cumpliendo una profecía. ¿Te das cuenta cómo Pedro educa también inclusive hasta los sacerdotes que no tienen entendimiento de las profecías? Él dice que lo que realmente sucedió es el cumplimiento profético, en la cual Dios había prometido enviar la lluvia temprana a la iglesia para dar inicio a la salvación de las almas en el mundo. Es decir, sus hijos están capacitados para difundir la palabra de Dios al mundo entero. Es la profecía de Joel, en la cual predijo que tal poder vendría sobre los hombres a fin de capacitarlos para una obra especial. O sea, las palabras del profeta Joel proporcionaron la explicación del Pentecostés. Incluso Pedro habla de señales en la profecía. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice los Hechos capítulo 2 versículos del 19 al 21. El apóstol predica que la profecía no era solamente para aquellos días, sino también abarca hasta la segunda venida de Jesús. El día grande y manifiesto del Señor es el día en que Cristo venga a dar a cada uno su recompensa. Pero antes de ese acontecimiento, habrá un enorme despertar en el pueblo de Dios, en la cual se recibirá la lluvia tardía, no solamente a nivel de iglesia, sino también en cada creyente. Pedro dice que la salvación es para todo aquel que cree en Jesús y haga su santa voluntad, que obedezca al Señor Jesucristo. La salvación es para judíos y gentiles. Dicho en otras palabras, Pedro dice que la salvación es Cristo Jesús, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Pedro. Aquellos tiempos eran de mucha oscuridad espiritual y la gran mayoría vivía engañado por las doctrinas falsas de los fariseos y saduceos. Esa luz que debía brillar se convirtió en tinieblas. Había mucha incredulidad en Cristo. No creía en el Señor Jesucristo. Muchos lo seguían solamente por interés. Hoy sucede lo mismo. Vivimos en un mundo totalmente incrédulo a la verdad de Dios y la oscuridad espiritual se hace cada vez más evidente. La luz del evangelio se ve opacada por falsas doctrinas que, impulsadas por Satanás, hacen que las personas vivan en total oscuridad. Entonces, aquí hay un gran trabajo por hacer. El pueblo de Dios tiene que despertar, pero tiene que estar unida para poder salir adelante y poder contrarrestar estas doctrinas falsas. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué había dicho el profeta Joel muchos años antes? Predijo la lluvia temprana o el derramamiento del Espíritu Santo. ¿De qué señales hablaba? De sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? ¿De qué más les habló el apóstol Pedro de acuerdo a la profecía del rey David? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Hechos capítulo 2, versículos 31 al 33. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Salmos capítulo 16, versículos del 10 al 11 dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre, dice la palabra del Señor. ¿De qué más habló Pedro en su primer discurso? El apóstol había hablado del cumplimiento profético. El profeta Joel anunció el derramamiento del Espíritu Santo. Sueños, milagros, visiones y profecías. Habló de señales y prodigios con respecto al día del Señor. Y también llamó a invocar el nombre de Cristo. Es decir,
Esto fue la introducción del discurso de Pedro. El apóstol aún no había hablado sobre la obra salvadora del Señor Jesucristo. Si lees el capítulo de manera ordenada, te darás cuenta que Pedro hablaría luego de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Él afirma que aún David sigue en el sepulcro. Él dice que el único que resucitó fue Jesús. Por tanto, de Cristo dependen todas las demás resurrecciones. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque así lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 23. Y Hechos capítulo 2, versículo 31 al 33 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíd. Ya David había profetizado que el Señor no permanecería en el sepulcro. David había profetizado que su descendiente iba a resucitar, pero eso tampoco lo entendían los sacerdotes, aquellos que se burlaban de los discípulos. El sermón de Pedro es un sermón en el cual actúa con mucha valentía. Si lee los versos, Pedro no se acobardó en decir, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Entonces, su prédica no era agradar a su audiencia, sino hablar la verdad. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Muchas veces hablamos para agradar a la audiencia, pero no hablamos la verdad. ¿Te das cuenta? Pedro sabía que Jesús no podía ser retenido por la muerte. Ahora, los sacerdotes pensaron encontrar a los apóstoles humillados, acobardados, con miedo, debido a lo que le habían visto hacer a Jesús. Pero eso no era así. Ahora todo era distinto. Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, proclamando con poder la divinidad de Cristo. El apóstol declara que Jesús murió por nuestros pecados. No es que el Señor haya pecado, no, sino que Él vino a cargar con los pecados de todos nosotros. Jesús llevó nuestros pecados sin hacerse pecador. Eso es lo que explica Pedro. Por tanto, Jesús siguió siendo el santo, aún en su muerte. Eso fue lo que explicó Pedro. ¿Qué más predicó? Predicó que Jesús ascendió al cielo a continuar con la obra de salvación al mundo. Es que Pedro hizo mención a la profecía dicha por el rey David, como ya te lo dije. Salmos capítulo 16, versículos 10 y 11 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso fue lo que profetizó el rey David. Jesús, el santo de los santos, jamás permanecería en el sepulcro para siempre. Y Jesús cumplió la profecía del rey David. Ya dijimos que la muerte es para el transgresor de la ley, ¿no es cierto? O sea, para todos nosotros, porque nacimos en pecado. No para nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo mancha ni pecado, ni inclinaciones al pecado inclusive, sino que fue el inmaculado Hijo de Dios. Entonces, cuando fue al cielo, Dios Padre cumplió la promesa de enviar el Espíritu Santo. Y eso es lo que predicaba Pedro. Jesús, mis queridos amigos, fue un gran conquistador y victorioso de la muerte. Y se sentó a la diestra de Dios Padre, porque de allí había venido. Y fue nuevamente a su hogar en el cielo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿De qué más les habló el apóstol Pedro de acuerdo a la profecía del rey David? Les habló de la resurrección de Jesús y también les habló de su ascensión al cielo. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección, que está muy interesante para esta semana. Hay mucho que analizar. ¿Cómo fueron conmovidos los corazones de los oyentes para la predicación de Pedro bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo se repetirá en el derramamiento de la lluvia tardía? ¿Qué nos dice Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39 y también al 41?
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios los llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Zacarías capítulo 10, versículo 1, ¿qué dice? Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, dice la palabra de Dios. Después de destacar el papel mesiánico de Jesús y su señorío, muchos fueron convencidos de pecado. Eso es también obra del Espíritu Santo. No te olvides que una de las obras del Espíritu Santo es convencer de pecado al mundo. Y aquí estamos viendo claramente cómo es que la palabra de Dios convenció a muchos de pecado. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Eso dice el verso. Eso preguntaron ellos. Es decir, aceptaron que vivían en pecado y ahora buscaban la solución. Es como decir: Pedro, ¿qué debemos hacer para seguir a Jesús? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Eso es lo que estaban preguntando los hermanos. ¿Y qué les dijo Pedro? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, mi querido amigo, cómo trabaja el Espíritu Santo? 2 cosas aconsejó Pedro: arrepentirse y bautizarse. Arrepentirse es apartarse del pecado. Es un cambio de mentalidad, de propósito, de actitudes. Arrepentirse es creer antes de ser bautizado. Y el bautismo es una demostración de fe en Jesús para remisión y perdón de los pecados. El bautismo fue instituido por Cristo como símbolo de entrada al reino espiritual y fue establecido como condición a cumplir por quienes deseen ser conducidos bajo la autoridad de Dios. Entonces, el bautismo se convierte en un sello de Dios. Después del bautismo recibimos el Espíritu Santo como don. Todo es por fe. No te vayas a olvidar. Si tú no tienes fe, no te vas a arrepentir. Pero si tienes fe, vas a arrepentirte, vas a confesar los pecados y te vas a bautizar. Entonces, fíjate, los pasos para ser un verdadero creyente de Cristo son los siguientes. Primero, un convencimiento de pecado. Segundo, hay un arrepentimiento y confesión. Luego hay un bautismo. Hay perdón de pecados y hay recibimiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos se bautizaron ese día? ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 39 al 41? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas fueron convencidos por el mensaje de Pedro. Fueron 3,000 las personas convencidas de pecado por el Espíritu Santo. Fueron 3,000 las personas que se arrepintieron y se bautizaron. Estas 3,000 personas se unieron a los 120 con las cuales contaba ya la iglesia. Entonces, mira, para que haya bautismo, tiene que haber oído la palabra de Dios. Tiene que tener fe en Cristo. Es nacer de nuevo. Es enterrar el viejo hombre. Es decir, tiene que tener capacidad de entendimiento para decidir que el bautismo es símbolo del compromiso asumido con Dios. Y estas personas transformaron sus vidas. Y la vida transformada de los creyentes sirvió de testimonio para que otros creyeran en Jesús. En la Biblia encontramos 3 aspectos del bautismo. Primero, el pueblo creyó las buenas noticias que escucharon, como lo registra Hechos capítulo 2, versículo 41. Segundo, los creyentes estaban confesando sus pecados, tal cual lo escribe Marcos capítulo 1, versículo 5. Y tercero, los bautismos fueron el resultado del arrepentimiento del creyente.
tal cual lo escribe Mateo capítulo 3, versículo 11, y Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahora, ¿qué se volverá a repetir en el fin del tiempo? ¿Qué dice Zacarías capítulo 10, versículo 1? Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Para que llegue la lluvia tardía hay que pedirla. El Señor ha prometido que dentro de muy poco tiempo habrá una concesión especial de la gracia de Dios para preparar a la iglesia para la segunda venida de Cristo. Y ese derramamiento del Espíritu Santo es comparada también con la lluvia tardía. Y así como la iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo, también al finalizar la historia del hombre se volverá a repetir esta bendición. ¿Cómo se manifestará? En aquel tiempo vendrán hermanos con rostros iluminados y resplandecientes de santa consagración e irán de lugar en lugar para proclamar el mensaje de Dios. Miles de siervos predicarán el mensaje por toda la tierra, harán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Eso es también el cumplimiento de la profecía de Joel. Solo que hay una cosa que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo mismo que hizo la iglesia primitiva, como ya lo dijimos en la interrogante 1. Tenemos que humillarnos con verdadero arrepentimiento. Tenemos que confesar nuestras debilidades y en oración ferviente pedir capacidad para predicar el evangelio. Tenemos que pedir el don del convencimiento para llevar almas a los pies de Cristo. Tenemos que terminar con las discusiones mundanas, con el egoísmo, con el orgullo, con la envidia. Tenemos que dejar de lado, mis queridos hermanos, las diferencias que nos están separando y tenemos que ponernos a trabajar sabiendo que el tiempo de gracia se agota. Debemos entrar en profundo escudriñamiento del corazón para estar a cuentas con Dios. Solamente así, solamente de esa manera llegará la lluvia tardía. Así que tenemos mucho por hacer. Si nos ponemos a pensar, el tiempo es demasiado corto. Así que tenemos que aprovecharlo al máximo, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo fueron conmovidos los corazones de los creyentes por la predicación de Pedro bajo el poder del Espíritu Santo? Fueron convencidos de pecados y llevados al arrepentimiento y bautizo. ¿Cómo se repetirá en el derramamiento de la lluvia tardía? Se repetirá nuevamente con el derramamiento del Espíritu Santo, tal cual lo fue con la iglesia primitiva. A ver, ¿qué hemos aprendido el día de hoy en esta lección? Hemos aprendido que quien transforma nuestro carácter es el Espíritu Santo. Fue en el Pentecostés en donde el derramamiento del Espíritu Santo obró en los discípulos para que comenzaran a predicar el Evangelio a todo el mundo. Ahora, si recordamos cómo eran los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo, diríamos que tenían un carácter que no era el correcto para iniciar una misión tan sagrada dada por Dios. Ese carácter era egoísta, violento, muchos eran iracundos, torpes. Entonces, al acatar la orden de Jesús de esperar el poder del Espíritu Santo, ellos estuvieron unidos, se humillaron de corazón, hicieron un examen muy profundo de sus actos y actitudes, dejaron de lado toda rivalidad y superioridad y oraron con mucho fervor. Y aquí vemos a Pedro tomando el liderazgo de la iglesia y animando a los hermanos a suplicar por el cumplimiento de la promesa, hasta que llegó el día de Pentecostés. En verdad que la fiesta del pueblo judío tenía una simbolización extraordinaria, no solamente para esos tiempos, sino también para los tiempos actuales. Todo comenzaba con la fiesta de la Pascua, que era el cumplimiento de la muerte de Jesús. Luego venía la fiesta de los panes sin levadura, que simbolizaba el ministerio perfecto de Cristo. Después la fiesta de las primicias, que simbolizaba la resurrección del Señor. Luego llegó la fiesta de la cosecha, o el gran día de Pentecostés, que tuvo su cumplimiento cuando Jesús inició en el cielo su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Entonces, tan luego terminó la ceremonia en el cielo, el Espíritu Santo vino a la tierra y se hizo cargo de la iglesia. Eran como las 9 de la mañana, cuando llegó el Espíritu Santo, que fue llena con el poder de Dios. La gente se asombraba de entender cómo es que en su propio idioma ellos escuchaban la palabra de Dios.
eran los galileos que sin tener fama, ni estudios, ni ser grandes eruditos, hablaban diversos idiomas. Pero así como hubieron asombrados, también habían burlones que eran los sacerdotes. Entonces en el sermón de Pedro en Pentecostés, el apóstol lleno del Espíritu de Dios explicó paso a paso, de una manera académica y magistral, qué era lo que estaba sucediendo. Primero hizo mención al cumplimiento profético del profeta Joel. Luego habló de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Finalmente, con el poder de Dios, convenció a muchos que se arrepintieron y se bautizaron. Ese día fueron 3,000 creyentes que se unieron a la iglesia de Cristo. Mis hermanos, este mismo don del Espíritu Santo será derramado en la iglesia dentro de muy poquito tiempo. Solo que hay una cosa que tenemos que hacer. La iglesia tiene que pedir que venga el Espíritu Santo. Y al igual que la iglesia primitiva, tenemos que estar en ayuno, oración y ruego. Tenemos que unirnos, hermanos. Tenemos que dejar de lado toda diferencia, todo egoísmo, todo orgullo. Tenemos que hacernos un autoexamen minucioso de nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya te lo dije, falta poco para que la lluvia tardía llegue a la iglesia. Así que tenemos que prepararnos, mis queridos hermanos. Nosotros, cada uno, tenemos que pedir por nuestro lado que nos llegue la lluvia tardía de manera individual. Entonces estaremos listos para poder trabajar en la obra del Señor. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y un feliz sábado. Un fuerte abrazo a la distancia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado. Vamos a orar para despedirnos. Amado Señor, te manifiestas de 1000 maneras en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones, Padre mío. Gracias por habernos hablado en este momento. Haz un cambio definitivo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir esta experiencia maravillosa que tú has trazado para tu pueblo. Dejamos todo en tus manos benditas, hágase conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.